Actividad eléctrica del corazón. La actividad eléctrica del corazón está dada por potenciales de acción, los cuales son conducidos por células miocárdicas en las aurículas y transmitidos hacia los ventrículos mediante el tejido de conducción especializado. Esta conducción de potenciales de acción origina la contracción del corazón. Anteriormente se mencionó que los potenciales de acción son conducidos por todo el corazón mediante células miocárdicas, las cuales son cortas, ramificadas y están interconectadas por uniones intercelulares comunicantes, las cuales funcionan como sinapsis eléctricas. Las células miocárdicas interconectadas es a lo que llamamos miocardio. El miocardio es el sinsitio funcional del corazón. Allí se originan los potenciales de acción y se transmiten hacia las otras células como si fuera una unidad. Cabe mencionar que el miocardio de las aurículas está separado del miocardio de los ventrículos por el esqueleto fibroso del corazón, el cual está conformado por las válvulas tricúspide y mitral. Esta separación de miocardios explica el por qué al originarse el impulso normal en las aurículas, este miocardio auricular se excita antes del miocardio ventricular. En el miocardio hay 3 regiones que le dan su automaticidad al corazón, ya que pueden generar de manera espontánea potenciales de acción y así funcionar como marcapasos. Estas regiones son el nodo sinoauricular, nodo SA, el cual es el marcapasos primario, el normal que inicia el impulso, el nodo AB y las fibras de Purkinje. Estos dos últimos son los marcapasos secundarios o potenciales, ya que están suprimidos por los potenciales de acción que se originan en el nodo SA. El nodo SA, que es el principal, se localiza en la aurícula derecha, cerca de la abertura de la vena cava superior. Aquí es donde comienza el impulso. Las células del nodo sinoauricular no mantienen un potencial de membrana en reposo, ya que durante el periodo de la diástole el nodo SA muestra una despolarización espontánea lenta, llamada potencial de marcapasos. Como este ocurre en la diástole, puede denominarse despolarización diastólica. En las células del nodo SA, el potencial de membrana empieza alrededor de menos 60 milivoltios y gradualmente se despolariza hasta menos 40 milivoltios, que es el umbral para producir un potencial de acción en estas células. El potencial de acción del nodo SA se divide en 3 fases: fase 4, fase 0 y fase 3. La fase 4, que es la despolarización espontánea o potencial de marcapasos, se produce por la abertura de un canal llamado corriente gaseosa, el cual se abre en respuesta a hiperpolarización, cuando por repolarización se acerca a menos 60 milivoltios, que es el potencial de membrana. Este canal se abre al final del potencial de acción anterior. Este canal al abrirse permite la entrada de sodio a la célula y produce una despolarización, la cual es espontánea, automática y sucede durante la diástole como anteriormente se mencionó. La fase 0 comienza cuando la despolarización diastólica alcanza el umbral, que es alrededor de menos 40 milivoltios. Esto causa la abertura de canales de calcio sensibles a voltaje en la membrana. Esta difusión de calcio hacia adentro es lo que produce la fase ascendente del potencial de acción. Además, la entrada de calcio a la célula origina la contracción de células miocárdicas. La fase 3 corresponde a la repolarización o fase descendente del potencial de acción. Esta fase de repolarización se lleva a cabo por la abertura de canales de potasio sensibles a voltaje y por la difusión hacia afuera de potasio. La fase 4, potencial de marcapasos o despolarización diastólica espontánea, puede ocurrir más rápido o más lento gracias a las conexiones con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Se lleva a cabo de forma más rápida en respuesta al sistema nervioso simpático, donde hay liberación de catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina, y estas son captadas por receptores beta-adrenérgicos, lo que causa la producción de AMP cíclico dentro de las células marcapasos. Este AMP cíclico actúa como hiperpolarización para mantener abiertos los canales del marcapasos. Esos canales que anteriormente les mencioné como de corriente gaseosa se llaman canales HCN. Canales sensibles a nucleótido cíclico activados por hiperpolarización. Como consecuencia se obtiene una frecuencia cardíaca más rápida. Por otra parte, este potencial de marcapasos se lleva a cabo de forma más lenta en respuesta al sistema nervioso parasimpático.
donde hay liberación de acetilcolina, lo que causa la abertura de canales de potasio separados. La salida de potasio de la célula hace que la despolarización diastólica tarde más en alcanzar el umbral y se lleve el potencial de acción. Esto da como consecuencia una frecuencia cardíaca más lenta. Lo anteriormente mencionado son potenciales de marcapasos y acción del nodo SA, pero también existen otras dos regiones que pueden funcionar como tal, pero no es lo normal, que son las fibras de Purkinje y el nodo AB. Estos más que nada reciben los potenciales del nodo SA, ya que estos tienen un índice de despolarización espontánea más lento que el nodo SA. Son estimulados por potenciales de acción provenientes del nodo SA antes de poder ser estimuladas por ellas mismas. Si hay bloqueo de conducción y no reciben potenciales del nodo SA, estos funcionarán como sitios de origen de potenciales de acción y marcapasos a su propia frecuencia. Estos marcapasos generados se llaman marcapasos ectópicos o focos ectópicos. Las células miocárdicas son estimuladas por potenciales de acción que se originan en el nodo SA, y estas en respuesta producen sus propios potenciales de acción que son diferentes a los de los marcapasos como el nodo SA. En estas células miocárdicas se tiene de potencial de membrana alrededor de menos 85 milivoltios y un umbral de alrededor de menos 60 milivoltios. Además de tener 5 fases en vez de 3, las cuales son fase 4, fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3. La primera fase, que es la fase 4, es cuando la membrana se encuentra en reposo. Esta fase se termina cuando estas células son estimuladas por potenciales de acción provenientes de una región de marcapasos, es decir, se produce una despolarización. La siguiente fase es la fase 0. Esta fase consiste en la despolarización estimulada por los potenciales de la región de marcapasos. Su despolarización llega al umbral, lo que permite que se abran canales de sodio regulados por voltaje, los cuales son rápidos. En esta fase el potencial de acción llega a su pico. En fase 1 se abren canales de potasio, por lo que empieza una pequeña zona de repolarización hasta menos 15 milivoltios. También canales de cloro se abren, ambos iones salen de la célula. Se mantiene en alrededor de menos 15 milivoltios por un largo tiempo, como 200 a 300 milisegundos antes de la repolarización. Esta es la fase 2 o de meseta. La meseta de esta fase se produce porque se abren canales lentos de calcio para su ingreso lento a la célula, lo cual equilibra una difusión lenta de potasio hacia afuera de la célula. Se mantiene en un equilibrio. Por último, en la fase 3, donde surge repolarización, se produce la abertura de canales de potasio sensibles a voltaje, así que hay una difusión rápida de potasio hacia afuera de la célula. Durante la fase de meseta o fase 2 se lleva a cabo el ingreso de calcio a la célula, lo que empieza el acoplamiento entre excitación y contracción miocárdica. Por eso, la contracción miocárdica se lleva a cabo en el periodo de meseta del potencial de acción miocárdico, el cual es largo. El periodo refractario abarca casi todo el potencial, hasta que las células se relajan, para que no ocurran en el miocardio suma y tétanos como en el músculo esquelético. Los potenciales de acción que se originan en el nodo SA se propagan con mucha rapidez, aproximadamente de 0.8 a 1 metros por segundo, hacia y a través de las células miocárdicas de ambas aurículas. Este impulso no puede pasar directamente a los ventrículos porque los miocardios de las aurículas y ventrículos están separados por el esqueleto fibroso, como ya se había mencionado. Entonces, se requiere de tejido de conducción especializado, que es el nodo AB, que se encuentra en la porción inferior del tabique interauricular. Por eso, el impulso se conduce más lentamente a medida que pasa hacia el nodo AB, siendo de 0.03 a 0.05 metros por segundo. Esta conducción lenta explica el por qué las aurículas se contraen antes de los ventrículos. El impulso pasa del nodo AB a las de His, que empieza en la parte superior del tabique interventricular. Luego se divide en ramas derecha e izquierda a medida que recorre este tabique, para finalmente continuar con las fibras de Purkinje dentro de las paredes ventriculares. A partir de las de His, la conducción es sumamente rápida a 5 metros por segundo. En el miocardio de los ventrículos, el potencial de acción se propaga desde el endocardio hacia el epicardio. Esto hace que los ventrículos se contraigan. En la siguiente imagen, se muestra la velocidad de conducción en cada elemento y el tipo de potencial de acción que se lleva a cabo.
Se pueden observar los potenciales de acción en células con función de marcapasos y los potenciales miocárdicos de meseta. Los potenciales de acción son conducidos por el sarcolema, principalmente a lo largo de los túbulos transversos donde provocan la apertura de canales de calcio sensibles a voltaje en la membrana plasmática. El calcio provoca una pequeña ráfaga al entrar a la célula, la que estimula la abertura de canales liberadores de calcio del retículo sarcoplasmático, donde se encuentra mucha más cantidad de calcio. Este calcio liberado y el del citoplasma se une a la troponina y estimula la contracción. Esto da como resultado la contracción miocárdica durante la despolarización del potencial de acción. Por otra parte, el miocardio se relaja durante la repolarización del potencial de acción debido a la disminución citoplasmática del calcio. Esta disminución citoplasmática del calcio puede ser originada por dos mecanismos. Uno de ellos es el transporte activo de calcio de regreso hacia el retículo sarcoplasmático mediante la bomba de calcio ATPasa. El otro es la extrusión de calcio a través de la membrana plasmática hacia el líquido extracelular mediante un intercambiador de sodio-calcio. Por último, cabe mencionar que el corazón no puede estimularse de nuevo sino hasta después de que se ha relajado desde su contracción previa, porque las células miocárdicas tienen periodos refractarios largos que corresponden a la duración larga de sus potenciales de acción. El corazón no puede sostener una contracción, lo cual se debe a que el miocardio auricular se contrae como una unidad muscular y el miocardio ventricular también.